Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Subcolombiana Sede Garzón del programa de Administración de Empresas de Administración Agropecuaria. En este momento me encuentro con el ingeniero Mauricio Almida y con Pedro Álvarez. Estamos haciendo una investigación sobre el limón, el cultivo del limón y todo lo que conlleva este cultivo. Pasamos a entrevistar al ingeniero agrónomo Mauricio Almida para que nos hable sobre el limón y sus cultivos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Hermida Cabrera, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, de la ciudad de Manizales. Pues en la tarde de hoy soy invitado por ustedes para lo que es unas nociones básicas sobre la importancia económica, lo que se refiere a la importancia del cultivo en la región, parte de los requerimientos edafoclimáticos y otros aspectos del cultivo que les interesa mucho a ustedes en este momento como estudiantes de administración de empresas. Estoy con toda la disposición para servirles. El cultivo de limón, en este caso estamos acá en la finca de don Pedro. Tenemos un cultivo de ya da una avanzada edad de variedad Tahití. La variedad Tahití es muy importante, digamos, acá en Colombia. Se usa tiene como unas tres finalidades: el consumo interno, eh, para consumo en bebida, se usa para los dispensarios de sitios de recreación, discotecas o bares, como pasante, y lo usan también como producto de aceites en parte de la cosmetología. En Colombia existen alrededor de unos 5 departamentos, 6, 7 departamentos que son potencia en la producción de esta variedad, que en este momento el principal productor lo encontramos en Nariño, que alrededor de unos 365.000, 370.000 toneladas que se producen en el país. Este departamento participa casi con el 75%, alrededor de unas 240.000 toneladas. Es potencia también, y el Huila, pues en este caso donde nos ubicamos, estamos de séptimos en la producción. El cultivo llega alrededor, el cultivo de los cítricos, esta es la familia Rutácea, llega alrededor cuando llega la conquista a América, empiezan a llegar las variedades, pero en el año de 1930 realmente empieza la investigación, que hasta el día de hoy ha sido muy escasa en este tipo de plántulas. El limón Tahití llega alrededor del 1941-1940 y se empieza la tecnificación de este cultivo. Para este cultivo se usa un patrón y se usa el injerto, dadas las condiciones sanitarias que hemos tenido en el país, como la que ha sucedido en los llanos orientales con el virus de la tristeza de los cítricos. Por eso los materiales de los llanos orientales, el ICA restringe y prohíbe que vengan esos materiales para otras zonas del país, dado que no sean certificados de algún vivero. Los patrones que más se usan, digamos, en este tipo de variedades son el Volcameria, el Washington, que nos ofrece, digamos, el Volcameria es especial porque nos ofrece una resistencia y una tolerancia para algunas enfermedades, como digamos pueden ser agentes, digamos, patogénicos, como el virus de la tristeza de los cítricos, que es bastante agresivo en estas plantas. Crea, digamos, un retraso, digamos, en la producción. A raíz del sexto y 12º año de producción del cultivo se reduce y se acaba. Desde el 60 al 100% tenemos una reducción y ya no vamos a tener producción del cultivo. Como lo sabe nuestro amigo productor acá, don Pedro, pues alrededor en una hectárea organizada nos podemos organizar con unos 250 árboles, alrededor de unos 250, 240 árboles, y vamos a tener un promedio de producción de 16 toneladas por hectárea. Tenemos departamentos como Nariño y Santander y Antioquia que tienen mayor productividad y alcanzan los 22 y hasta 24 toneladas por hectárea por los manejos agronómicos que se le hace al cultivo. El productor, lastimosamente, por la escasa asistencia técnica que tiene de algunas entidades y el desconocimiento de
de la parte sanitaria se ha visto afectado, digamos, en planes de nutrición, y muchas veces se ve digamos, asesorado por personal inexperto en la materia, y este que es un cultivo de gran importancia en Colombia y de alta complejidad. Eso, digamos, en lo que se refiere, digamos, en uno de los aspectos importantes del cultivo. La parte del suelo, en este cultivo, el suelo para este cultivo se necesita que sea un suelo que nos pueda retener humedad, un suelo que tenga buenos contenidos de arcillas y buenos contenidos de limos, más que de arenas. Entonces el cultivo es un cultivo muy tolerante, digamos, a ciertos rangos de acidez. Entonces podemos tener este cultivo desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, tiene un rango altísimo para el cultivo, mirando, digamos, el enfoque que vamos a tener como productor. Si mi interés es la exportación, debo tener alrededor de mínimo hasta unas 1900 horas de radiación solar. Estaríamos hablando de que el cultivo necesita que le dé al menos 7 horas en el día al sol, directamente la radiación lo esté castigando. Es un cultivo que necesita de gran cantidad de horas luz para él estresarse y tener unas buenas floraciones que se van a ver reflejadas en una muy buena producción. Cuando el cultivo se encuentra sometido a estas altas temperaturas, el color del fruto se va a ver de un color muchísimo más verde y los jugos se van a concentrar mucho más. Para exportación se pide que el fruto sea muy verde, que sea completamente verde y que tenga altos contenidos de jugo. Si subimos, digamos, ya de acá donde estamos casi a los 900, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar que estamos acá, subimos a los 1400, 1500, que hay zonas donde también están produciendo cítricos, digamos en la Vega Gigante, partes donde cultivan. El fruto no va a tener la característica del verdor deseado para exportación, entonces estos frutos tienen otro mercado, ya que el contenido de jugos va a ser mucho menor. Las exigencias del mercado así lo requieren. La producción por cantidad en hectárea, digamos en toneladas, se va a reducir, porque entre tenga el rango más cerca sobre el nivel del mar, digamos a los 500, 400, 300 metros sobre el nivel del mar, el fruto acelera su metabolismo y se va a dar una producción muchísimo más rápida. La planta va a tener un metabolismo más rápido que se va a ver reflejado en floraciones y en producciones más tempranas, no tardías como las que podemos tener más hacia la parte de arriba. En este momento, digamos, pues, si nos referimos a plagas, venimos con los antecedentes desde el año 2010, 2009, que hemos tenido problemas de los virus de las tristezas, que está, digamos, en los llanos orientales, que ha sido devastador para ellos. Ya el 100% en el año 2012 de los cultivos de limón fueron afectados. Por eso estos materiales no se pueden transportar acá en Colombia a otros departamentos. Como hemos tenido áfidos, chupadores, ácaros, digamos, por aquí observábamos el ácaro del tostado del fruto. Tenemos este no es un color típico, digamos, como está acá. Vemos también, si me lo puede tener aquí don Pedro, podemos ver un orden, digamos, entre un fruto sano, empieza a ser afectado y afectado totalmente por el ácaro del tostado. Él afecta totalmente el fruto y el fruto va a perder, digamos, en su metabolismo de tamaño, y eso va a perder un valor comercial en el mercado. Pues hay muchos productos en el mercado para manejarlo, al igual que, digamos, que las arañitas, que los ácaros, que los chupadores, y la hormiga y otros enemigos que tiene el cultivo. Eso, en enfermedades, pues tenemos a Phytophthora que nos ataca, digamos, tenemos también las termitas. Las termitas nos hacen daños en el suelo, o la chisa o cualquier otro tipo de insecto. Nos abre la puerta a Phytophthora, que es una llaga, es un hongo que empieza a afectar el árbol desde la raíz, y vamos a tener pérdida casi total del árbol cuando es afectado por este. También plantas parásitas como la suelda, por aquí la vemos que empiezan a enredar la planta y la empiezan a asfixiar y a ahogar. En este momento, para los productores de cítrico, esto realmente es manejable. Ellos ya han aprendido a convivir con él, saben manejarlo. Lo que es el agravante fuerte para los citricultores colombianos es la llegada de una bacteria que se llama One Long Bean, o el enverdecimiento de los cítricos, que tiene un vector que se llama Diaphorina citri. Estos insectos empiezan
a ubicarse en las partes tiernas de la planta, por acá en los primordios, en las partes altas, y le transmiten una bacteria que se llama Candidatus liberibacter, que ella destruye completamente la planta, los frutos quedan casi corchosos y se pierden totalmente. Los citricultores realmente están desprotegidos y no están apoyados por las entidades como realmente lo deben hacer las entidades como el ICA, como entidades de investigación, y don Pedro creo que puede corroborarme esa información porque es muy rara vez que vienen, o la asistencia técnica no la tienen ellos como la tienen otras empresas como los arroceros, los algodoneros o los caficultores, y aún así pues los otros cultivadores siempre tienen, digamos, sus quejas de estas entidades, pero ellos están abandonados contra y más cuando, si podemos observar a las orillas de las carreteras, están cultivando una variedad de planta que se llama swingle, y este es el principal hospedante de esta enfermedad. Entonces, digamos, quiero compartirles esto en la parte, digamos, sanitaria, el enverdecimiento de los cítricos. Eso es el problema más grave que tenemos en este momento en la citricultura colombiana, no solamente garzoneña o el Huila. Es grave el llamado para las entidades, no sé cómo lo irán a manejar porque tenemos un hospedante ya regado por todos lados en las carreteras, se hospeda ahí el insecto y viene, nos chupa en los primordios y nos transmite la bacteria. Bueno, Mauricio, pues nosotros tenemos una gran pregunta. Pues estamos realizando un proyecto sobre el cultivo de limón, qué tan factible, qué tan viable es aquí en Garzón. Entonces, respecto a su opinión como ingeniero agrónomo, ¿nos recomienda o no nos recomienda realizar un proyecto de esta magnitud? La viabilidad del cultivo en esa zona, claro. Por eso, mire, está sembrado el cultivo es porque es viable. Siempre hay un buen mercado para el fruto. Aunque la variación de los precios, a veces el bulto está hasta 180, 170, a veces está en 30.000, 40.000 pesos, pero es viable, muy viable. Lo que no es viable para el productor es la escasa asistencia técnica. Yo creo que nos deberíamos enfocar mucho más en eso. Digamos, las entidades financieras como el Banco Agrario y otras entidades prestan para que la persona siembre su cultivo, siembre sus 250 árboles por hectárea y pueda sacar avante un buen cultivo y sacar entre 17 toneladas y 24 toneladas por hectárea manejándolo bien tecnificado. Eso se traduce pues en dinero. La planeación de las labores, todo debe hacerse con planeación, ustedes como administradores lo deben saber muy bien. Desde antes de la siembra, la buena selección de un terreno, como les hablaba hace un momento, es un cultivo que tiene un rango de cultivo desde los 0 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo entre yo más me acerque a los 0 metros, más hacia abajo, pues voy a tener un buen rango, digamos, de producción, el fruto se me va a acelerar mucho más, el metabolismo, voy a tener unas recolecciones muchísimo más tempranas. Entonces, el cultivo en Colombia siempre ha tenido su potencial y lo tiene ahora mucho más porque los cultivos que han habido antes han sido desplazados por otros cultivos o por hidroeléctricas que han ido taponando grandes hectáreas de este sembradío. Listo, pero otra preguntita importante que tenemos es que nos cuente cómo es el procedimiento, cómo es el proceso de la plantación del limón que usted realiza aquí en su finca. Aquí se hicieron dos, o sea, tengo 3 hectáreas, que hay una donde estamos al frente de uno y más allá hay otro. La primera que hizo acá la del frente, porque con un hermano que él sabe injertar, entonces nosotros tuvimos un vivero, un pequeño vivero, pues yo de ahí saqué el material para allá. Y este fue en otra ocasión que se hizo otro vivero. Ya cuando se hizo este hectárea y la de arriba, pues me decía que parte estaba dando de centro terreno, entonces están sembrando 4x4 para aprovechar el terreno, porque lo normal de una siembra es 7x7, 8x8 para dar espacio. Entonces se aprovecha producción a 4 a 5 años, mientras que ahí hay que abolir un árbol, porque ya aquí como vemos ya están, ¿cierto? Yo ¿qué estoy haciendo? Lo que yo he hecho es, como ustedes ven, callejonear. Entonces yo trabajo acá, ya así, hace una sola parte, abono, fumigo, limpio, todo el trabajo se
se hace en esta forma. Porque lo que hace el ingeniero pues es que si pues, hay más espacio, 8x8 pues, van a caber por ahí 200 y pelo de palo. Un 4x4 como está acá, e incluso un poco menos de 4x4, está aquí, por ejemplo, en esta parte hay 510 palos, en esta área que puede ser 1 hectárea. ¿Sí? Que comparado pues saliendo un poco de la cuestión del limón, ahorita viene la cuestión del cacao, y he escuchado al ingeniero, ya viene detrás de esto también porque hablan de una superpoblación forestal en cacao, o sea, para sacar producción, ¿cierto? Sí, señor. Aquí se hizo ese proyecto y hasta ahora, y pues yo pienso trabajarlo hasta donde yo pueda, ¿cierto? A la entrevista que le decían el ingeniero, él lo que hace es muy cierto, porque digamos entre más a nivel del mar que se haga, por decir, uno habla con los compradores y con ellos y le dicen que en Bogotá, por ejemplo, el mejor limón de los mejores es el Tolima, y Tolima pues está a ¿cuántos metros, ingeniero? Hay partes del Tolima que está hasta los 50, 40 metros Sí. sobre el nivel del mar. Sí. Y sí, por la dorada es muy caliente. muy caliente, Sí. y este cultivo requiere, como lo decía ahorita, Ujú. grandes cantidades de horas luz anuales, casi 1900 Sí, horas. eso yo le digo a las personas, esto, el año, un ejemplo, que un año que llueva todo el año casi se puede ir que no hay producción de limón, porque si no hay sol, o sea, a él le gusta más el sol que Que el agua. Sí. no le gusta el agua. Usted siembra en una parte que sea algo fangoso y el limón se muere, porque yo en una parte de que estuvimos los primeros que iniciamos, ahí sembramos no era Tahití, era la otra variedad de Castilla, no quedó ni un palo, todos murieron por mucha humedad, ¿cierto? ¿Y qué más le puedo decir de lo que es el ingeniero? Hacia arriba, por ejemplo, hacia arriba los compradores, cuando está escaso y que no hay limón, ellos traen el de arriba, pero no un limón bueno, o sea, de la parte más alta, digamos, como nosotros decimos la montaña, porque es un limón grande, duro, que es poco jugoso, entonces no es muy apetecible. Eso, bueno, don José, don Pedro. Pedro, otra preguntita. Respecto, ¿usted tiene creencias para sembrar el limón? No, acá no, porque no sé cómo será, porque como esto se hace uno, por ejemplo, con el ingeniero sabe, se hacen los germinadores y es un tiempo de echar semilla. Y el germinador puede durar 3, 4, 5 semanas en reventar y para hacer trasplante en un corto tiempo largo. Entonces sería el trasplante a bolsa y de ahí de la bolsa a cuando ya quedar en el suelo donde va a estar ubicado, ¿cierto? En varios tiempos. Yo por lo menos no. ¿Qué costo o qué variables se necesita para establecer el proyecto, el cultivo, en este caso del limón? Bueno, lo importante, digamos, la semilla, tener el material, de dónde lo va a traer. No es lo mismo ir a comprarlo cerca al vivero, que queda cerca y lo puedo traer, el costo me puede estar alrededor de unos 200 o 150 mil pesos que me lo pongan aquí en el sitio, o tener que traerlo de Mariquita, de la parte del Tolima, el material que va a ser un costo superior. La tenencia de la tierra es otro, si tengo que arrendar o si tengo propiedad o si voy en asocio. Realmente los costos para establecerme en 1 hectárea de limón, yo digo que los rangos actuales, insumando con mano de obra, con trazado, si hay que preparar el suelo, si lo tenemos, digamos, enmontado o lo que sea, estaría alrededor de los 10 a 12 millones de pesos para tener el árbol ahí en su sitio definitivo. Bueno, Pedro, en este caso, digamos, este cultivo, ¿usted más o menos cuánto ha utilizado qué costo ha utilizado para poder empezar con este proyecto? Lo que dice el ingeniero, en este momento pues como todo va subiendo, ¿no? Pero como un limón que tiene 5 o 6 años de sembrado, o 7 años, pues ya los costos, digamos, puede ser la mitad de lo que él dice, y lo que él dice es cierto. Ahorita tiene que mínimo estar para tener el árbol ahí plantado, entre 10 a 11 millones, quizás hasta más plata, porque como él dice, si es arriendo, entonces es más costo. Listo, don Pedro. Fuera, digamos, del cultivo de limón, ¿usted tiene otro tipo de cultivo aquí en No, la misma región? ¿En no, ese mismo no, lugar? solamente el limón Tahití. Listo. Una de las partes importantísimas en todo proyecto es la parte de administración. Si yo no tengo mis registros de entradas, de salidas, de los jornales que yo le invierto desde el primer día al cultivo, eso es como en una tienda. Si yo llego a una tienda y su merced tiene una tienda, ¿cierto? Y le digo, venga, me voy a llevar, aquí me puedo llevar y me llevo unos 10, 15, 20 limones.
y en la tienda llego, no, me voy a llevar 10, 15 libras de arroz. Esto entra en detrimento, digamos, de... esto es una empresa, esto es un sistema productivo, y tenemos que entenderlo de esa forma. Los registros me dicen si yo estoy ganando, si yo estoy perdiendo. Las variables están, pagué tanto en jornales, pagué tanto en insumos, esto fue lo que vendí, retribuí y sumé y resté y me quedó, digamos, esta es la ganancia mía. Entonces, a pesar de los precios, digamos, de este cultivo, siempre este cultivo es rentable, un cultivo muy bueno que siempre uno le va a tener buen mercado a él. Las variables de precios son bastante amplias, pero es un cultivo que es muy aguantador, soporta y resiste, que a pesar de que, digamos, no le hacemos muchas cositas, él ahí va ahora tecnificándolo como es, la respuesta en producción es muy diferente. Entre más tecnificado esté, pues más va a producir. Es cierto, yo antes tenía un negocio con otro señor, donde primero sembré, allá se veía una bulca mediana, y pues ahí aprendí algo de que se me había pasado de que de pronto a usted les interese, que es, y incluye mucho las semillas, porque como el ingeniero hay unas semillas de rápida producción, pero hay otras que se demoran más. Entonces, por ejemplo, mi hermano me decía de que entre el árbol más se demora en producir, más va a durar. Por ejemplo, el bulca mediana, me parece que en bulca mediana demora un poquito más, pero Sí, señor. dura más la producción. Sí, el señor. árbol tiene más duración. Bueno, iniciando el cultivo, o sea, cuando recién se empieza esto, más o menos cuánto tiempo transcurre, o sea, para que dé frutos, para que pueda, o sea, dar la producción del... Pues depende también, porque en el estado en que siempre el árbol, porque a veces usted va y encuentra unos árboles ya grandes, entonces árboles por lógica van a dar más rápido. Por ejemplo, un árbol de eso puede estar en año y medio, en 2 años comenzando a dar los primeros frutos. Bueno, Y también ingeniero, la variedad, lo que yo digo. lo mismo que le hice la pregunta a don Pedro, más o menos en qué tiempo, digamos, ya técnicamente usted. Bueno, voy a corroborar lo que dice don Pedro. Si yo siembro, digamos, un material limón Tahití empatronado con un volcameria u otro tipo de patrón, en este punto lo siembro allá arriba en Zuluaga y lo siembro acá abajo por los lados del agrado, en la zona más baja, o me voy más hacia abajo, y le me va a pasar a tener una producción que este y sigue el otro. La temperatura en la variedad, en el árbol, acelera todos los procesos metabólicos de él y vamos a tener más rápido la producción. No hay una diferencia significativa, pero obviamente en las zonas, digamos, donde el cultivo está en un constante, más rápido el metabolismo, son cultivos de ciclos vegetativos más cortos, son cultivos que tengo que reemplazarlo más rápido que y reemplazarlo después que el otro. A medida que lo siembre más alto, la producción va a ser más lenta y la planta me va a durar muchísimo tiempo, pero como me interesa es producción, entonces deberíamos realmente tener las variables, y sí, estaremos alrededor de los 16, 18, 24 meses más o menos, de los 15, 18, 20 meses de empezar a recolectar nuestros primeros frutos. Se estabiliza alrededor de los 2 años y medio la producción. Realmente está en un momento productivo, porque estos cultivos podemos tenerlos alrededor de casi bien manejados hasta los 15, 17 años en buenas condiciones para producir. Entonces tenemos un cultivo de un buen rango de producción. Es rentable producir cítricos en Colombia. Lo que deberíamos, y ustedes muchachos desde la academia, desde las universidades, ayudar también al sector agrario en la parte de asistencia técnica, porque está la agricultura, estamos muy abandonados. Ingeniero Mauricio Hermida y con Pedro Álvarez estamos haciendo una investigación sobre el limón, el cultivo del limón y todo lo que conlleva este cultivo. Listo. Entonces Sí. doy paso para el señor. No, bueno, ahorita sí ya, entonces, ¿a cuál de los dos va a entrevistar primero, Sí. Mauricio o a don Pedro? Pues, ¿cuál El primero a Mauricio para que nos hable un listo. poco sobre la taxonomía, las enfermedades, un poquito del Bueno. cultivo, y ya vamos con don Pedro. Bueno, pasamos a entrevistar. Bueno, pues no siendo más, le agradecemos a usted, profesor, pues de habernos dado la oportunidad de venir hasta acá y conocer un poco más sobre este cultivo. Darle las gracias a don Pedro y a Mauricio por habernos acompañado. No sé si de pronto alguno de los dos tendrá algún aporte que nos quiera regalar. Pues yo lo que digo
digo es lo siguiente, a uno le preguntan del limón y uno le dice la verdad, entonces lo que ustedes dicen, si, que preguntaban al ingeniero, si es, claro, es rentable sembrar en esta zona, sino que en lo personal, yo como ya tengo un cultivo que ya está, o sea, yo estoy al otro lado no es envidia ni es nada, yo estoy al otro lado ya del charco que yo ya saqué inversión y ya qué ganancia, ¿sí? Pero yo no le puedo decir siempre que, porque nadie le garantiza, usted sabe que el Estado muchas veces da recursos y todo para que, por ejemplo, cuando llegó el maracuyá, y cuando llegó la cosecha no hubo mercadeo para eso. Y eso ha pasado también en varias zonas, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo, yo de pronto, si yo soy buen agricultor, yo que estaría pensando, si esto, como es el ingeniero no sabe, llegue una plaga y acabe con el limón, ¿qué voy a sembrar después del limón? ¿Cierto? Porque yo ya pasé la página con el limón, es cierta, y no ser desagradecido, porque es un buen cultivo y uno dice, bueno, pues si hubiera a largo, por ejemplo, que haya que, ¿cómo se dice? Exportación, ¿no? Pues habrá así no otro, como dice el ingeniero, porque para exportarse necesita un limón de una calidad óptima, pero entonces así nosotros no podemos exportar los pequeños, pues nosotros podemos suplir el mercado interno, Sí, señor, que es un claro. mercado no tan exigente, ¿cierto? Sí, señor, y no, pues gracias por la invitación, siempre con la mejor disposición para los productores, para ustedes estudiantes, para usted, don Pedro, ha sido un placer haberlo conocido. Bueno, Y muchachos, que esto sea el inicio de grandes proyectos, de que no solamente vengan por hacer un trabajo y que puedan crear oportunidades de negocio, ustedes abrir esa frontera de mercado, abrir esas posibilidades administrativas para los productores, enseñarles a administrar. Debemos ser productivos y no producir, o sea, en un área pequeña producir muy bien y no tener un poco de árboles en producción, sino ser productivos, ser eficientes. Esa es la invitación, gracias y muy bonito el trabajo, les deseo éxitos y esperamos que continúen con estas labores. Muchas Bueno, gracias. ya terminando con este video, le agradecemos a Pedro y al ingeniero por esta compañía, por esta asesoría que nos da. Hasta luego. muchas gracias.